Encuentro organizado por la Unidad de Formación y Capacitación Docente, la Dirección de Profesorados, la Cátedra Abierta de Género y Sexualidades del Departamento de Ciencias Sociales y el ciclo introductorio de Economía y Administración. Los y las invitamos a escuchar. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos. Y bueno, para mí es un gusto compartir este espacio, sobre todo la parte más enriquecedora que me parece que es el diálogo, ¿no? Voy a hacer como una breve exposición planteando uno de los desafíos principales de quienes trabajamos en masculinidades. Justamente tiene que ver con esto de la deconstrucción de la masculinidad hegemónica para poder lograr desmontar la estructura en la cual se erige la dominación masculina, ¿no? Tanto a nivel micro como a nivel macro, en el sentido de la retroalimentación que se genera entre la subjetividad masculina y lo que circula, o las representaciones que circulan en el colectivo social imaginario. Es así que los varones debemos revisar lo que llamamos en masculinidades los privilegios, ¿sí? Este es un tema bien importante, que los varones podamos reconocer los privilegios que tenemos por el hecho de ser varones, para reconocer básicamente las ventajas exclusivas como colectivo masculino en tanto varones, ¿sí? Esto es como un plus que tenemos los hombres, es como una exclusividad, es lo que... Perdón que tengo mi gato. Sí, va, listo. Es lo que Donna Haraway llama como plusvalía de género, que ella se refiere a otras cuestiones, pero me parece importante poder aplicarlo a este aspecto. Entonces, podemos entender, definir lo que es un privilegio masculino cuando pensamos en un derecho humano, y ese derecho solo lo pueden gozar algunas personas, en este caso los varones. Los varones podemos gozar de algunos derechos que las mujeres no, como por ejemplo, yo siempre me gusta ejemplificar con esto de que a veces un varón, por ejemplo, al menos yo vivo en la ciudad de Montevideo, yo como hombre o cualquier varón que salga a las 10, 11 de la noche a caminar por la ciudad, obviamente tiene menos riesgo de que lo roben, lo maten, lo violen o ejerzan abuso verbal o sexual en la calle que una mujer. Por lo tanto, ese es un privilegio que tenemos los varones que nos otorga el sistema social patriarcal de acuerdo a cómo está construida la sociedad en la que vivimos. No es por eso que no deberíamos tratar a las mujeres y a los varones y a las personas trans, por supuesto, y otras identidades, como si fueran categorías homogéneas, ¿no? Sino que quienes trabajamos en masculinidades también tenemos, como lo hacemos en los estudios de género, un enfoque histórico, ¿no? Una perspectiva histórica que es bien importante para poder tomar en cuenta la historia de las mujeres y de los varones, por supuesto. Entonces, quería comentarles rápidamente este tema de los privilegios, porque creo que es un desafío para quienes trabajamos en esto. Y me voy a ir a un libro clásico, ¿no? Masculinities, el libro de Connell, que escribió en 1995 y que ella después edita, hace la segunda edición en el 2005, y ahí en el prólogo me parece bien importante que ella plantea y enumera cuáles son las ventajas que tenemos los varones que nos conducen a tener privilegios como tales, ¿sí? Y ella lo que hace es plantearlo como 4 áreas distintas. Una es el poder, otra es la división sexual del trabajo, otras son las catexis y otras son los simbolismos a los cuales estamos sujetos los varones. Y los voy a enumerar rápidamente. Uno de ellos es que los varones controlamos los espacios públicos, por ejemplo, calles, espacios deportivos, por supuesto que también desde el Estado. Creo que toda Latinoamérica, no solamente en Uruguay, en Argentina, la mayor parte de los parlamentarios son varones. Los varones también mantenemos la autoridad de nuestras familias y estamos relativamente a salvo de violaciones sexuales y también de la violencia basada en género. Los hombres tenemos una brecha salarial del doble del ingreso promedio de las mujeres. Los hombres tenemos niveles más elevados de participación económica y mayor acceso a oportunidades laborales y
y por supuesto, profesionales, ¿no? Los varones nos beneficiamos del trabajo no remunerado de las parejas mujeres. Los hombres recibimos un sostén emocional por parte de las mujeres sin la reciprocidad correspondiente, porque no lo hacemos al revés. La sexualidad heterosexual está organizada en función, obviamente, del placer masculino, y para eso solamente hay que mirar una película porno cualquiera al azar en internet, y ahí visualizamos que la pornografía está también dirigida hacia nosotros, básicamente. Y los varones también tenemos un doble código moral respecto a la libertad sexual, ¿sí? Y por último, Connell va a decir que los varones controlamos la mayor parte de las instituciones culturales, como es la iglesia, las universidades y los medios masivos de comunicación. No obstante, la autora también nos va a decir que ser hombre tiene desventajas, ¿sí? Y básicamente las que plantea son que los hombres somos la población más arrestada y ejecutada, ¿sí? Somos los que vamos a la guerra y morimos en ataques militares, somos el blanco de competencia económica y rivalidad institucional, los varones seguimos siendo los únicos proveedores económicos y en ocasiones somos el pilar imprescindible de nuestras familias, lo que conlleva a que suframos de la compulsión de permanecer empleados, ¿no? En mismos puestos de trabajo sin poder cambiar o sin poder estar mucho tiempo sin trabajar. La sexualidad de los hombres también está constreñida de modo más agudo por la homofobia, dice Connell. Los hombres reprimimos la libertad en cuanto a la expresión, la posible expresión de emociones y sentimientos, y los varones estamos más excluidos de modo sustancial en la crianza de hijos e hijas por obvias razones. Entonces, las interrogantes que nos hacemos a partir de estas ventajas de ser varón que nos conduce a tener ciertos privilegios versus las desventajas que implican ser varón en nuestra cultura, y voy a dejar acá algunas preguntas planteadas porque en realidad no tengo certezas, sino que tengo más interrogantes que certezas al respecto, porque tenemos en este momento el gran desafío de poder seguir preguntándonos de qué manera vamos a generar estrategias educativas, pedagógicas, metodológicas, como para poder ayudar a los hombres a que hagan conscientes de las ventajas y de los privilegios que tenemos como tales, ¿sí? Entonces, surgen varias preguntas. Una ¿es posible renunciar a los privilegios que tenemos los varones por el hecho de ser varones en esta cultura, en esta sociedad patriarcal? Segundo, ¿cómo podemos trabajar sobre la renuncia de estos privilegios? Porque que una persona quiera renunciar a los privilegios implica, y esto lo veo muchísimo trabajando con grupos de varones, implica que tengamos que darle algo a cambio, ¿no? Yo cuando he hablado esto con varones que de repente no tienen formación en masculinidades o en género, te dicen, bueno, sí, dejamos los privilegios, pero ¿por qué y para qué? ¿Sí? ¿Qué me vas a dar a cambio? ¿No? Ese es el planteo que hacen. Entonces, es como una lógica de, bueno, yo te doy o puedo renunciar a los privilegios, pero también necesito que me des algo. Por supuesto que el planteo, pero claro, todo esto es bien intelectual, ¿no? Bueno, el planteo que sigue a continuación es, bueno, la idea es renunciar a los privilegios para obtener determinados beneficios de abandonar la masculinidad hegemónica. Pero todo esto es un trabajo intelectual, ¿verdad? Justamente este es el motivo de esta presentación. Y acá surge otra pregunta, ¿verdad? La otra pregunta sería, bueno, ¿cómo podemos hacer este link entre los privilegios y las desventajas? ¿Sí? ¿Cómo podemos desmantelar esta estructura patriarcal si no se visualiza que estos privilegios nos generan malestar, enfermedades psicosomáticas, accidentes, homicidios, suicidios? Morimos antes que las mujeres como unos 7, 10 años
menos. Entonces, la pregunta que dejo planteada en realidad para poder discutir, porque, insisto, traigo más interrogantes que certezas en este aspecto, es de qué manera vamos a trabajar con los varones, ¿sí?, para que la masa crítica de hombres pueda cuestionarse los privilegios y pueda también querer renunciar a ellos, ¿sí? Estamos trabajando en metodologías, estamos trabajando también desde la teoría, desde la academia, bueno, pero esta es una gran pregunta que queda planteada, porque si, para ser generoso, podemos decir que el 99% de los varones no tienen formación en género, no están sensibilizados en masculinidades, o sea que cuando les hables de privilegios, primero que les va a costar entender esto de renunciar a los privilegios, pero también es difícil que alguien acepte renunciar a los privilegios a cambio de nada, al menos desde el intelectual, desde lo racional, ¿se entiende? Entonces, inclusive ese 1%, que igual es mucho, 1%, de los varones, ¿no?, a los que les decimos los masculinólogos, en diversas ocasiones tampoco queremos renunciar a estos privilegios. Imagínense una persona o varones que no tengan formación en el tema. Por lo tanto, para cerrar, no sé si estoy bien o me pasé mucho. Para cerrar, yo dejaría abierta esta interrogante para poder seguir discutiendo la manera en la cual podemos convocar a los varones, a niños y hombres, a poder cambiar, a poder reconocer los privilegios y tener como un motor, un nuevo motor, que en realidad obviamente no va a ser el mismo motor de las mujeres, que llevó a las mujeres a la calle a pelear por sus derechos, ¿no?, desde allá, desde Simone de Beauvoir, hace 70 años. Me parece que nuestro recorrido tiene que ser distinto y por supuesto que gracias al trabajo de las compañeras mujeres, es que nosotros estamos acá, que obviamente los estudios de la masculinidad están insertos en el marco de los estudios de género. Pero por ahí, me quedo por ahí preguntándoles, ¿no?, a ver si también podemos seguir pensando entre todos, la posibilidad de seguir ahondando en una estrategia metodológica que sea como más masiva, ¿sí?, para poder llegar a la masa crítica.